Hola amigos de Maricore, les vamos a presentar cuál es el mejor plugin de chat para WordPress. Cualquiera de estos colaboradores que responda al cliente ya estaría tomando el rol principal de su atención. Vamos a iniciar dentro de Cresp, pues tenemos que crear una cuenta dentro de su página oficial, donde nos va a requerir algunos campos importantes como el nombre, el correo, la página web, nombre del negocio y entre otros. Luego de ello tenemos que configurar el panel de control. Para el caso de WordPress tenemos dos opciones para instalar Cresp. La primera es mediante un plugin y la segunda lo vamos a hacer mediante código HTML. Vamos a colocar Cresp Chat. Ingresamos a la primera página y aquí tenemos la opción para poder crear una cuenta gratuita. Iniciamos con los nombres, apellidos, correo electrónico y una contraseña, el cual lo tenemos así. Ya para el paso número 2 le va a aparecer así: instale Cresp en su sitio web. Te va a pedir en este caso el nombre de su empresa o su negocio y finalmente lo que es el enlace de su sitio web. En ambos casos completamos los campos y ponemos continuar. Luego de ello nos va a dar lo que es el código en HTML para colocarlo en la cabecera. Para eso nos dan varias opciones en el caso de plataformas de desarrollo web como WordPress, Wix, Shopify, entre otros. Ya estamos dentro de WordPress, nosotros vamos a optar por colocar el código HTML dentro de nuestra página web. Para eso nosotros utilizamos el maquetador de Elementor. Pueden hacerlo ustedes con otro, puede ser Divi, Astra, Ocean, entre otros. Dentro de Elementor nos vamos a ir a Custom Code y aquí nosotros lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Anteriormente nosotros ya lo hemos creado, pero lo vamos a hacer nuevamente. Agregamos y vamos a colocar de título Cresp. Para el código es allí donde tenemos que pegar el código que nos ha brindado la página de Cresp. Ahí está, lo copiamos y lo pegamos aquí. Una vez que lo hemos pegado, vamos a colocar location dentro de lo que es el head. Ponemos una prioridad de 1. Vamos a agregar algunas condiciones. Ponemos editar aquí. Si nosotros queremos que aparezca este chat dentro de la página de precios, ponemos agregar condition en una página singular, siempre y cuando esté dentro de la página siguiente. Colocamos precios y lo agregamos. Podemos agregar una página de contactos, servicios, entre otros. Una vez ahí, colocamos Save and Close. Recuerden colocar actualizar para que se puedan visualizar los cambios y nos vamos a ir al panel de control. Inicialmente te dan un mensaje de Cresp Team donde te dan la bienvenida, te dan algunos tutoriales para que puedas ir configurándolo. Una configuración muy importante que vamos a hacer dentro del panel de control es hacer el cambio de idioma. Vamos a ajustes del sitio web. Dentro de eso nosotros vamos a configurar internamente. Para encontrar la opción de idioma nos vamos a ir a ajustes de chatbox y nos vamos a la apariencia. Dentro de eso nosotros aquí tenemos lo que es el idioma. En este caso hemos seleccionado detectar por el país, es decir, si se conecta de Estados Unidos se estaría cambiando el chatbox en idioma inglés. En el caso que ustedes deseen un idioma en particular, tenemos aquí todos los idiomas, lo seleccionan y tiene un guardado automático. Como nosotros hemos incluido dentro de la página de precios, nos dirigimos allí y aquí el chat de Cresp. Ahí está. Anteriormente se ha estado realizando algunos tests, ok. Vemos que sí está detectando el idioma, en este caso español. Otro dato muy importante dentro de este panel de control es el hecho de agregar muchos más usuarios que puedan controlar todos estos mensajes que nos llegan del cliente. Entonces para eso nos vamos a los ajustes, operadores en el equipo y aquí podemos añadir muchos más colaboradores. Podemos añadir operador y aquí podemos colocar el rol de miembro o el rol de propietario. Básicamente la diferencia sería que miembro es un colaborador, en este caso de la empresa, y el propietario, principalmente el dueño. Colocamos su correo y le va a llegar una notificación de la invitación para el panel de control de Cresp. ¿Cómo se verían estos roles dentro del chat? De la siguiente manera. Ahí está. Entonces ya tenemos los tres roles. Cualquiera de estos colaboradores que responda al cliente ya estaría tomando el rol principal de su atención. Otro dato importante para que nosotros podamos controlar estos chats que vienen del cliente es tener la aplicación de Cresp. Vamos a seleccionar la página de descarga Cresp y aquí tenemos toda la variedad de aplicaciones: Android, iPhone, a nivel de Windows, Mac, entre otros. Ya nos hemos instalado nosotros para nuestro dispositivo Android y es muy bueno, ¿no? Puede responder las consultas del cliente. Finalmente, si nosotros queremos hacer una configuración del panel de control, quizás a nivel de perfil, nosotros vamos aquí, la foto de perfil, y ponemos administrar cuenta. Entonces aquí de repente algunos cambios finales del cambio de idioma, colocar un avatar, entre otras opciones. Listo. Gracias amigos de Maricore.